Hola, espero que estés súper bien. Antes de que comience la clase, quiero mostrarte dónde están las preguntas en cada video. Te recuerdo que subimos las clases por materia. Al seleccionar un video, te vas a la parte de la descripción, donde vas a ver un pequeño mensaje para ti, así como te decimos de qué materia trata el video y qué tema abarca. Enseguida verás dos enlaces. El primero es el libro en el que se basó el tema para la clase y el segundo es para que puedas descargar el libro en un archivo PDF. Después ya estarán las preguntas que debes responder. Si sigues leyendo la descripción, tendrás los enlaces a nuestro sitio web oficial y a nuestra fanpage de Facebook, donde también subimos muchísimo contenido, y el correo electrónico con el cual te puedes poner en contacto con nosotros. Al final damos los créditos a los autores de todo el material que ves en el video, incluidos sus links oficiales. Ahora sí, comienza tu clase. Hola, ¿pudieron reconocernos? Quizás sí, pero casi estoy seguro de que no sabían quién era quién antes de quitarnos las máscaras. Ya abordamos el tema de las máscaras en sesiones anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del teatro prehispánico en el bloque 1. Y sabemos que las máscaras han acompañado al teatro desde sus orígenes. Han existido en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Solo que en el programa de hoy hablaremos de las máscaras como elemento dramático. Para comenzar, veamos un poco de historia. Una máscara es un objeto que se pone sobre el rostro para ocultarlo, pero también para transformar la identidad de quien la lleva puesta. Las máscaras se han utilizado alrededor del mundo con un fin ritual, simbólico y religioso, pero también han estado presentes en la historia del teatro, al ser una gran herramienta de expresividad y caracterización. En Grecia, se utilizaban máscaras de gran tamaño que cumplían varias funciones. Que la caracterización del actor fuera clara y notoria a la distancia. Que un solo actor pudiera representar varios papeles, cambiando de vestuario y de máscara. Representar personajes femeninos en escena, porque a las mujeres no se les permitía actuar. Más tarde, durante la Edad Media, en Japón surgió el llamado teatro No. Una forma de teatro muy estilizado donde suelen usarse máscaras blancas con expresión neutra, por lo que los actores se apoyan en su trabajo corporal expresivo para crear los movimientos de sus personajes. También se utilizaban máscaras para representar seres sobrenaturales, demonios y duendes. El uso de la máscara, al igual que en la cultura griega, tenía un origen ritual y religioso, pero en este caso ligado a la religión budista Zen. Durante el Renacimiento italiano, se popularizó lo que se conoce como comedia del arte, un tipo de representación teatral basada en la improvisación, donde los personajes contaban una historia de enredos amorosos con humor e ingenio. Los personajes más representativos de la comedia del arte son Arlequín y Colombina, una pareja de criados que resaltan por ser muy astutos, siendo la máscara del Arlequín una de las más populares hoy en día. En la comedia del arte, las máscaras tuvieron menos carga ritual o religiosa, porque con ella se buscaba resaltar el carácter del personaje, dándole una fuerza expresiva de manera cómica o grotesca. Aunque en épocas posteriores se fue reduciendo el uso de las máscaras en las representaciones teatrales y se conservó solo en formas muy específicas como en el teatro No, sigue siendo parte del teatro contemporáneo experimental, del de protesta o del teatro infantil. La caracterización externa es la forma en que apoyamos la representación de un personaje utilizando maquillaje, vestuario, peinados, diversos objetos y a veces máscaras.
La caracterización externa complementa la postura, el gesto, la expresión corporal y vocal y la proyección de emociones que parten de la construcción interna del personaje, al que el actor le da un carácter, un modo de pensar y una forma de actuar. Recrear personajes implica un trabajo de reflexión y observación. Es importante que mires con atención cómo se viste y comporta la gente, cómo ríe, cómo llora o camina. E investigar cómo eran la ropa y las formas de ser y de pensar de otras épocas y otras culturas. ¿Estás listo para caracterizarte? Hoy vamos a hacer una máscara, muchachos. Pero antes de llegar a esa construcción, tenemos primero que pensar el nombre del personaje que vamos a construir con esa máscara. Después, cuáles son esas características, cómo camina, cuáles son sus gestos, su voz. En el cuaderno vamos a ir describiendo ese personaje, ¿sale? Ahora, después de haber hecho la descripción de la máscara, ahora ¿qué sigue? Ir al siguiente paso. ¿Cuál es? Vamos a elaborar, vamos a diseñar la máscara con las características del personaje que ustedes pensaron. No se les olvide que deben de tener las características de lo que describieron, de lo que pensaron inicialmente, ¿sale? Después de haber terminado el dibujo, ahora tenemos que pensar con qué tipo de materiales vamos a construir la máscara. Foamy, cartón, diamantina, plumas, o sea, todo lo que se les ocurra. Pero no debemos de olvidar que a partir de las máscaras también surgen los antifaces. Es más sencillo y también tiene la misma función. Ahora, ya que las tenemos, vamos a tener que realizar ahora una pequeña improvisación. Para poder realizar la improvisación, ¿qué nos hace falta? Actuar. La actuación, ¿qué más? Movernos. Entonces, actuar y movernos. No se les olvide que aparte de la máscara podemos también utilizar el vestuario, la posición del cuerpo y la voz. A mi razón se hace. De tal forma que mi razón fallece. Las máscaras y otros implementos de caracterización actoral tuvieron su inicio en formas de representación preteatrales, que son manifestaciones en que podemos ver algunos elementos dramáticos como danzas, personajes, máscaras, maquillaje y vestuario. Estas expresiones culturales dieron origen al teatro y por ello se les llama preteatrales. En celebraciones de este tipo, las máscaras complementan la caracterización y representan diversos seres reales o imaginarios, así como elementos y fenómenos de la naturaleza. Con esta información, podrás identificar elementos de caracterización externa que se usan en tu comunidad y que forman parte de tu identidad. Recuerda que eres heredero de esas costumbres, tradiciones y valores, y puedes hacer mucho para conservarlas. En el programa de hoy, conocimos algunos datos sobre la historia de las máscaras y su uso en el teatro. También hablamos sobre la caracterización externa de los personajes dramáticos. Aprendimos a hacer una máscara y a usarla como parte de la creación de un personaje. Recordamos que son las manifestaciones preteatrales y que éstas se encuentran a tu alrededor, en las costumbres y tradiciones de tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¿Quién eres tú, que oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, Santa Mía. Mi nombre es odioso porque es un enemigo para ti. Aún no han bebido 100 palabras tuyas mis oídos y ya te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres Montesco? No seré ni lo uno ni lo otro, Bella, si ambas cosas te disgustan.
Hola a todos. Lo que acaban de ver es una breve escena en la que dialogan Romeo y Julieta de la obra escrita por William Shakespeare. Precisamente hoy hablaremos de la importancia que tiene el diálogo en el teatro. Retomaremos el tema de la máscara para hablar de su importancia en el quehacer teatral. ¡Vamos! De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el diálogo se define como la plática entre dos personas que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos. En el teatro, los personajes se valen del diálogo para contar su historia y así comunicar al público sus acciones, la trama y el conflicto de la obra. El dramaturgo es quien crea los diálogos en el texto dramático y la labor del director y de los actores es estudiar e interpretar los diálogos para comunicarlos adecuadamente al público, tanto en forma oral como corporal. Para los actores, los diálogos del texto dramático son de suma importancia en la construcción de personajes, porque aportan información precisa acerca de sus características y de su relación con los demás personajes de la historia. Así, el director toma el texto dramático como punto de partida para extraer de los diálogos toda la información posible de los personajes y construir junto con los actores las acciones, el carácter, la expresión corporal y vocal y todo lo que se relacione con la creación del personaje. Mientras el teatro se escribe a partir de diálogos, los demás géneros literarios utilizan otros recursos para contar sus historias. La novela y el cuento se valen principalmente de la narración y la descripción, mientras que la poesía se vale de figuras retóricas y de la economía del lenguaje. Esto es, decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. Entonces, los diálogos son todo lo que los personajes dicen entre sí en el texto dramático y lo que dicen en palabras y acciones en la escena. Exactamente, Rodrigo. Mediante los diálogos podemos darnos cuenta de las características internas de un personaje y de la relación que tienen con los demás personajes de la historia. Un rasgo del teatro es que el texto dramático ha sufrido pocos cambios desde que los antiguos griegos determinaron su estructura hace unos 2500 años. Es decir, tienen un inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Aunque en algunas obras el desenlace queda abierto. Ahora conozcamos un poco más acerca de un elemento muy importante en el quehacer escénico a lo largo de la historia, la máscara, que como señalamos en la sesión 20, es un elemento de caracterización externa y la que tiene una larga tradición en el teatro. La máscara fue por mucho tiempo el elemento principal del que los actores se valían para dar a sus personajes una cierta característica facial, aunque su uso también resultaba práctico, porque si los actores debían interpretar a más de un personaje, bastaba con cambiarse la máscara para transformarse, sin importar si se trataba de interpretar a un anciano, a un niño o a una mujer. En la comedia del arte, los personajes utilizaban media máscara, que dejaban la boca al descubierto, y cada personaje contaba con un tipo de máscara. Hablando de máscaras y de diálogos, ¿por qué no ponen en práctica el uso de la máscara? y el uso del diálogo en una pequeña representación. Después de la lectura que realizamos la clase anterior acerca de la comedia del arte, tendríamos que traer a la mente ahorita algunos de los personajes que conforman esa técnica de teatro. ¿Alguien recuerda alguno de esos personajes? Dulce. Capitano. Característica de capitano. ¿Qué es un fanfarrón? Fanfarrón, muy bien. ¿Algún otro de los personajes de la comedia del arte? Jonathan. Arlequino, el latoso. ¿Qué otra característica tiene? Bromista. Muy bien. Miriam. Dottore. ¿Cuál es la característica del dottore? El que se cree mucho porque tiene dinero. ¿Algún otro de los personajes? Yo. Tú. A ver, Hilda. Colombina. ¿Cuál es su característica La colombina? chismosa. La chismosa, muy bien. Después de que ya hicimos un recordatorio de estos personajes que conforman la comedia del arte, bueno, necesitamos 3 voluntarios varones. 1, 2, 3 varones. Una chica, Jackie. ¿Ok? Estos 4 estudiantes vamos entonces ahora a realizar una práctica. Pero no podemos realizar la práctica si no recordamos también cuáles son las características internas y externas que conforman estos personajes. En mis batallas aprendí a distinguir claramente a mi enemigo y lo distingo aún así claramente según mis instintos. Usted me ha robado. ¿Usted en verdad, capitano, piensa que alguien de mi importancia se rebajaría a robarle dinero a alguien como usted?
Arlequino. 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 Oye, ¿le recuperaste el dinero que le robó el capitán a mi papá? Sí, claro, mi bellísima Colombina. Nadie es más listo que yo. Por eso te quiero tanto. Eres mi héroe. Adiós, te debo una. Recuerden que la máscara ha sido un elemento de caracterización en muchos rituales de diversas culturas a lo largo de la historia. He aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué importancia tiene o ha tenido la máscara en su comunidad? Qué lástima que ya llegamos al final de este programa, en el que aprendimos acerca de la importancia del diálogo en el teatro y profundizamos en la importancia de la máscara como elemento dramático. Es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!